A continuación vamos a agregar un video explicativo, sería el número 3, sobre números de oxidación y óxidos. Vamos a ver dos partes, lo que es el número de oxidación y luego la parte 2 con los óxidos. Número o estado de oxidación es la carga eléctrica que tiene un átomo cuando se encuentra en forma de ion. Es necesario definir qué es un ion o recordar un átomo cargado eléctricamente que puede ser positivo o negativo. En los no metales el número de oxidación puede ser positivo o negativo y en los metales generalmente es positivo. Se hace necesario enunciar unas reglas que se deben tener en cuenta para poder asignar o colocar los números de oxidación. Regla número 1. El número de oxidación de un átomo en estado libre, quiere decir no está combinado con otro, siempre es 0. Ejemplos, podemos ver el nitrógeno, molécula N2, quiere decir que está formado por dos átomos del mismo, su número de oxidación siempre va a ser 0. H2, su número va a ser 0. Sodio, un solo átomo, pero su número de oxidación va a ser 0. Potasio, un solo átomo, su número de oxidación va a ser 0. Cloro, Cl2, dos átomos del mismo, su número de oxidación es 0. S8, que es la molécula de azufre, está formada por 8 átomos del mismo, pero no es de otro, por eso está en estado libre, su número de oxidación es 0. O2, dos átomos del mismo, su número de oxidación, por lo tanto, va a ser 0. Eso dice la regla 1. El número de oxidación de un átomo en estado libre siempre es 0. Quiere decir que no está combinado con otro elemento diferente de él. Regla número 2. La suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto debe ser 0. Como lo indica algebraica, van a haber cargas positivas y negativas. El oxígeno, tenemos acá H2S4, corresponde al compuesto ácido sulfúrico. El oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2. El hidrógeno en la mayoría de los compuestos +1. ¿Cómo hago para saber el del azufre? Entonces, ubico este elemento en la tabla periódica. Por estar ubicado en el grupo 6A, él va a trabajar con estos tres números positivos, +6, +4, +2. Depende del compuesto donde esté. En este caso es +6, vamos a ver por qué. Yo multiplico su índice 4 por el -2 le da 4, por 2 le da -8. 6, cuando no hay números se sobreentiende que es 1, 6 por 1 +6. El hidrógeno, +1 multiplicado por 2, 2 por 1 +2. +2 y +6 le da +8, sumado con -8 le da igual a 0. Se cumple la regla que dice que la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto debe ser 0, estar neutro. Otro ejemplo, veamos el H3PO4, corresponde al ácido fosfórico. ¿Cómo hago yo para saber? Ya sé que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1, el oxígeno con -2. Y en este caso el fósforo está ubicado en el grupo 5A de la tabla periódica. Por estar ubicado en el grupo 5A siempre va a trabajar con el número del grupo que es +5 y los impares menores que él, que son 3 y 1. En este caso va a trabajar con +5. Vamos a ver por qué. El hidrógeno con +1, el oxígeno con -2. Multiplicamos su índices por número de oxidación. 4 por 2 le da -8. 5 por 1 +5. 3 por +1 el hidrógeno +3. Sumo +3 y +5 le da +8. Sumado con -8 le da 0. Veamos otro ejemplo. Ácido nítrico, HNO3. Entonces ya sé que el hidrógeno va a trabajar con +1, el oxígeno con -2. En este caso el nitrógeno, que también está ubicado en el grupo 5A de la tabla. Entonces ya sabemos que trabaja con +5, +3 y +1.
En este caso más 5, vamos a ver por qué. Porque 5 y 1 del hidrógeno le da 6 y 3 por 2 menos 6. Para que le dé más 6 y menos 6 igual a 0. Regla número 3. El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es de menos 2, excepto cuando son peróxidos, que es donde va a trabajar con menos 1. Vamos a ver ejemplos de peróxidos. Para que sea un peróxido debe cumplir que va a tener 2 átomos de oxígeno y 2 elementos metálicos. Podemos observar acá entre el sodio Na2 y O2. Entonces, en este caso el oxígeno trabaja con menos 1 y el sodio por ser del grupo 1 más 1. Multiplico 2 por 1 más 2 y 2 por menos 1 el oxígeno menos 2. Más 2 y menos 2 le da 0. Acá tenemos el agua oxigenada. No se cumple que el hidrógeno sea metal, pero es peróxido de hidrógeno, H2O2. En este caso el oxígeno trabaja con menos 1 y el hidrógeno con más 1. Multiplicamos 2 por 1 le da más 2, 2 por menos 1 menos 2. Sumamos más 2 y menos 2 le da 0. Otro ejemplo de otro peróxido, K2O2. El oxígeno con menos 1 y el potasio con más 1. Multiplicamos 2 por 1 más 2, 2 por menos 1 menos 2, más 2 y menos 2 igual a 0. Regla 4. El hidrógeno en la mayoría de compuestos trabaja con más 1, excepto en los hidruros, donde trabaja con menos 1. Vamos a recordar qué es un hidruro. Es un compuesto que está formado por hidrógeno y otro elemento que es menos electronegativo que el hidrógeno. Ejemplo, NaH es hidruro de sodio. Vemos, si buscamos en la tabla periódica, el valor de electronegatividad del sodio es de 0,93, mientras que el valor de electronegatividad del hidrógeno es de 2,2. Entonces observamos que en este caso la del sodio es menor que la del hidrógeno. Por eso puede formar hidruro de sodio. Su número de oxidación ahí para el hidrógeno menos 1 y el sodio más 1. Más 1 y menos 1 igual a 0. Otro ejemplo, hidruro de calcio. Ya dijimos que el hidrógeno trabaja con menos 1 en los hidruros. El calcio, por ser del grupo 2, trabaja con más 2. Entonces, más 2, 2 por 1, como si estuviera 1. 1 por 2, más 2, 2 por menos 1, menos 2. Más 2 y menos 2 igual a 0. La electronegatividad del calcio en este caso es 1 y la del hidrógeno 2,2. Observamos que el elemento metálico es menor que la electronegatividad del hidrógeno. Regla 5. La suma algebraica de los números de oxidación de un ion debe ser igual a la carga del ion. Ejemplo, tenemos el aluminio. Puede estar así con 3 cargas positivas o escrito Al más 3. Siempre va a ser igual a esa carga que él tiene, 3 más 3. Otro ejemplo, NO2 a la menos 1. Me debe dar igual la suma a menos 1, ahí no va a dar 0. Para que me dé menos 1, entonces multiplico su índice del oxígeno por el número de oxidación, menos 2. 2 por menos 2 le da menos 4. Sumado con 1 por 3, 3. Más 3 sumado con menos 4 le da igual a menos 1. Segunda parte, función óxidos. Vamos a ver qué es un óxido. Un óxido resulta o es un compuesto formado por la combinación o unión de un elemento con el oxígeno. Cualquier elemento se puede unir con el oxígeno y va a formar un óxido. Ejemplo, el magnesio con el oxígeno me va a producir óxido de magnesio. El nitrógeno con el oxígeno me va a producir óxido de nitrógeno. El litio con el oxígeno me va a producir óxido de litio. Cuadro las fórmulas teniendo en cuenta los números de
oxidación, vistos en las reglas anteriores. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los óxidos? En dos: óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos básicos resultan de la unión de un metal con el oxígeno. La condición para que sea básico es que es el metal con el oxígeno. Ejemplos tenemos el sodio con el oxígeno, óxido de sodio, potasio con oxígeno, óxido de potasio, hierro con oxígeno, óxido de hierro, cobre con oxígeno, óxido de cobre. Óxidos ácidos resultan de la unión de un no metal con el oxígeno, no metal. En este caso, ejemplo, tenemos óxido de azufre, el azufre unido al oxígeno, y en el otro el carbono unido al oxígeno, óxido de carbono. El día de hoy vamos a formar óxidos ácidos y óxidos básicos. Los materiales a utilizar son los siguientes: magnesio, metal, tirillas de pH universal, vidrio reloj con óxido de magnesio, espátula, vaso de precipitación con agua, lámpara de alcohol, fiola o Ellenmeyer, y como no metal, el azufre. Los óxidos básicos se forman por la combinación de un metal con oxígeno. En este caso, como metal, vamos a utilizar el magnesio y lo vamos a combinar con el oxígeno del aire, por lo que procedemos a calentarlo. Podemos apreciar que se forma el óxido de magnesio, que es un polvo blanco. Vamos a formar los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se forman por la combinación de un no metal con el oxígeno. El no metal a utilizarse es el azufre, que es un polvo de color amarillo. Lo procedemos a calentar para combinar el azufre con el oxígeno del aire. Se forma el dióxido de azufre, que es un gas de color blanquecino. Una vez formado el gas, el dióxido de azufre, lo combinamos con el agua. Observamos cómo en la fiola comienza a desprenderse el gas. Observábamos en el video anterior cómo se formaron entonces un óxido ácido con el azufre y un óxido básico con el magnesio. A continuación vamos a ver unos usos donde están presentes los óxidos en la vida diaria, en lo que hacemos, en lo que nos relacionamos. Por ejemplo, en los maquillajes está presente el óxido de titanio. En la elaboración del vidrio, el óxido de silicio. En los extintores, el dióxido de carbono. En las baterías, el óxido de plomo. Entre otros muchos usos más. ¿Cómo nombrar un óxido? Vamos a continuación a iniciar a estudiar la nomenclatura. Nomenclar es nombrar. Según la IUPAC, ¿qué se hace para nombrar un óxido? La primera nomenclatura que vamos a ver en el día de hoy es la nomenclatura STOP. Esta nomenclatura se basa en los números de oxidación de los elementos y en los siguientes pasos. Primero, se escribe el nombre de la función química, en este caso, óxidos. Segundo, la preposición de.
Tercero, el nombre del elemento. Y finalmente, como cuarto, se escribe entre paréntesis el número romano del elemento que esté acompañando al oxígeno. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá el SO2. Entonces, está el azufre y el oxígeno. Ya recordamos que el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos es de -2. Y en este caso el azufre, entonces, porque le da 2 por 2 le da -4. Pues debe trabajar como +4 para que le dé +4 y -4 igual a 0. El nombre de este óxido, entonces, según lo que acabamos de mencionar, la IUPAC sería la función, en este caso óxido, la preposición de, el nombre del elemento azufre y dentro de un paréntesis el número en romano, en este caso 4, que es el número con el cual está trabajando el azufre. Otro ejemplo, N2O3. Entonces, colocamos el número de oxidación del oxígeno -2. 2 por 3 le da -6. Lo que significa que el nitrógeno debe trabajar con +3 para que 2 por 3 le dé +6. +6 y -6, 0. ¿Cómo escribimos el nombre? Entonces, la función, en este caso óxido, la preposición de, el nombre del elemento, nitrógeno, dentro de un paréntesis el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, en este caso el nitrógeno, que está trabajando con 3, escrito en número romano. Analicemos otros ejemplos. P2O5, número de oxidación del oxígeno, -2. 5 por -2 le da -10. Lógico que entonces el número con el cual va a trabajar el fósforo es 5 más 5, 2 por 5 más 10. Más 10 y -10 le da 0. Vamos a escribir el nombre de función óxido, preposición de, nombre del elemento que está unido al oxígeno, fósforo. Número de oxidación del fósforo, 5, que es el número con el cual está trabajando acá. Otro ejemplo, F2O3. Oxígeno, número de oxidación -2. 3 por 2 le da -6. Lógico que entonces el hierro va a trabajar con +3. 2 por 3 +6. +6 y -6 igual a 0. Escribimos el nombre, función, óxido, preposición de, nombre del elemento que acompaña al oxígeno, en este caso hierro. Número de oxidación con el cual está trabajando ahí el hierro, 3. Óxido de hierro 3. Esa es la nomenclatura STOR. Otra forma en que nos pueden decir a nosotros un ejercicio de un óxido es construya la fórmula para. Entonces me dan el nombre, me dicen, por ejemplo, óxido de plomo 4. ¿Qué tengo que hacer? Escribir el plomo y el oxígeno. Pero como están viendo que 4, coloco el número de oxidación del plomo, que es 4, y ya sé que el oxígeno trabaja con -2. Y cruzo estos números. Este 2, sin la carga -2, pasa acá como 2, y este 4 pasa acá sin el signo más. Entonces queda definitivamente P2O4. Pero como es simplificable, pues mitad de 2, 1, y mitad de 4, 2. Puede quedar como PbO2. Esa sería la fórmula para el óxido de plomo 4. Otro ejemplo, óxido de cloro 7. Entonces escribo el cloro y el oxígeno. Número de oxidación del oxígeno, -2. Número de oxidación, en este caso me dice que es 7. Paso este 2 acá y este 7 acá. Queda Cl2O7, Cl2O7 como óxido de cloro 7. Me dicen óxido de cobre 1. Entonces escribo el cobre y el oxígeno porque es óxido. Me dicen que el cobre está trabajando con +1 y el número del oxígeno -2. Paso el 2 acá y el 1 acá. Queda Cu2O1. El 1 no es necesario escribirlo, correspondería al óxido de cobre 1. Es otra forma construir la fórmula para los óxidos. A continuación, vamos a hacer unos anexos
de tablas con números de oxidación. Acá observamos en esta tabla los números de oxidación más utilizados en algunos metales. Todos los metales más usados de los grupos A y grupo B, para tenerlos en cuenta en la construcción de las diferentes fórmulas. Tabla 6. Números de oxidación negativo de los metales de los grupos 6A, de los no metales de los grupos 6A y 7A. Entonces observamos acá negativos y acá para el grupo 7A. Tabla 7. Números de oxidación negativo de los no metales de los grupos 4 y 5A. 4 cuando está menos 4 para el carbono y el silicio, y el grupo 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Tabla 9. Números de oxidación positivos de los elementos no metálicos. Entonces, todos los que son no metales y con qué números positivos trabaja cada uno de ellos según el grupo donde estén ubicados.